Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. El Señor les continúe bendiciendo. Les damos la bienvenida. Gracias damos al Señor por cada uno de ustedes. Gracias damos al Señor porque ustedes también han dispuesto su corazón para estar hoy con nosotros reunidos en este domingo de adoración, de alabanza al Señor, un domingo donde sabemos que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. En esta mañana quiero leer una cita que está en Isaías 40, 30, 31, que dice así: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Vemos aquí que los que confían en el Señor les dará nuevas fuerzas. El Señor les ayudará a caminar, a correr sin que se cansen. El Señor siempre estará dándoles nuevas fuerzas. En esta mañana tengamos esto en cuenta, no olvidemos esta cita que nos recuerda que debemos confiar en el Señor, necesitamos confiar en el Señor, y el Señor siempre va a estar dándonos nuevas fuerzas, el Señor siempre va a estar ayudándonos, el Señor siempre va a estar sosteniéndonos. Quiero invitarles a orar en esta mañana para empezar un día más, para empezar un momento más de reunión que el Señor nos ha concedido. Señor amado, gracias te damos por esta hermosa mañana. Gracias te damos, oh Rey, pues hemos visto cuán bueno eres, Señor, cuán gran misericordia has tenido de nosotros, Señor. Gracias, precioso Dios, por amarnos de la manera que solamente tú nos amas. Y gracias, Señor, porque cada día podemos ver ese gran amor que tú tienes por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has amado con tan infinito amor que diste a tu Hijo, Señor, por nosotros. Gracias, oh Dios, porque es gracias a ti, Señor, gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario, que hoy tenemos un lugar en el cielo, Señor. Gracias por esa maravillosa salvación que nos has regalado. Bendito Dios, en esta mañana queremos levantar nuestras manos en agradecimiento a ti, Señor. Queremos levantar nuestras manos en señal de adoración, Señor. Queremos levantar nuestras manos para adorarte y exaltarte una vez más, oh Dios. Tú eres, Señor eterno, nuestro gran amor. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Amado Rey, en esta mañana presentamos esta reunión delante de ti, Señor. Te pedimos, oh Dios, que seas hablando a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas trayendo una palabra que renueve nuestras fuerzas, una palabra de aliento, una palabra, Señor, que nos ayude y nos lleve a descansar en ti, Señor. Oh maravilloso Dios, en esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú nos quieres hablar. Oh maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, gracias por tu bendita palabra. También, Señor, queremos presentar delante de ti toda nuestra familia, Señor, rogándote que seas guardándola, Señor, rogándote, Señor, que seas bendiciendo a cada uno de nuestros seres amados, que seas, Señor amado, fortaleciendo sus vidas, que sea, Señor, trayendo sanidad a quien lo necesita, que sea, Señor, dando consuelo a quien lo necesita, que seas también, Señor, levantando al que está caído, Señor, que quien no te conoce, Señor, tenga la oportunidad de conocerte, Señor, de encontrarte, oh Dios, que en medio, Señor, de esta pandemia, oh Dios, cada día podamos encontrarnos contigo, Señor. Oh amado Rey, ayúdanos a buscarte con denuedo, Señor. Ayúdanos a buscarte con pasión, Señor, con amor, porque te necesitamos, Señor.
Sabemos que solamente tú eres el Dios verdadero, quien guarda nuestra entrada, nuestra salida, Señor, quien guarda todo lo que somos, Señor. Gracias te damos una vez más, oh Rey, porque estás con nosotros cada día. Y en tu nombre, Señor, hacemos, oh Dios, esta reunión, sabiendo que está en tu corazón, Señor, y sabiendo que traerás bendición a nuestras vidas y a cada uno de las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a estar cantando en esta mañana una canción que dice: muévete, oh Dios, en mí. Que el Señor sea moviéndose en cada uno de nosotros. Con esta canción dispongamos una vez más nuestro corazón para que el Señor entre a nuestra vida, para que el Señor se mueva en nosotros, para que el Señor sea transformándonos y haciéndonos cada día como Él quiere que seamos, a la estatura de Cristo. Amén. Sobre la faz de la tierra camino el Señor. Con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete. De los mares Él ordenó, con su mano las estrellas afirmó, con un soplo de aliento la vida me dio. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete.
Gloria al Señor. Qué bendición es esta canción, qué bendición lo que esta letra de esta canción nos enseña. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos conectados con el Señor. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Y ahora con nosotros, Cristian, que trae la palabra del Señor. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Me alegra verlos. Me alegra que en esta mañana estén ustedes sintonizados, conectados en YouTube, escuchando esta enseñanza. Sé que han sido tiempos difíciles, sé que han sido tiempos duros, pero creo que Dios está con nosotros, creo que el Señor está con nosotros. Creo firmemente que aún en medio de nuestra desesperación, Dios está obrando poderosamente en nuestras vidas. Yo quiero que en esta mañana oremos, le pidamos al Señor que Él nos permita tener los oídos prestos, nuestra mente preparada y nuestro corazón dispuesto para oír la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú obras, Dios, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque aun cuando hayan problemas, hayan dificultades, Señor, aun cuando hayan tormentas que pasar, Señor, tú estás en medio de nosotros. Amado Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Rey, que tú seas tomando, Señor Jesús, nuestras vidas, que en esta mañana esta enseñanza, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Padre, y que tu palabra, Dios, no vuelva a ti vacía, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Rey, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu gracia, Señor. Padre, también te pido en el nombre de Jesús que tú seas tocando, Señor, en este momento a mis hermanos que han tenido, Señor, novedades en su salud, Dios. Que tú seas sanándoles, Padre, que tú seas tocándoles, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor, gracias, mi Rey. Amén y amén. Yo les invito a que abramos la Biblia en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y 1 Samuel 3:1 dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Saben, hermanos, la palabra de Dios dice, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando nosotros nos encontramos en un punto muerto en nuestras vidas, en un punto donde no sabemos si vamos para adelante o vamos para atrás, cuando nos encontramos en esos puntos en que pareciera que las cosas no tienen sentido, en que pareciera que ya perdimos nuestra razón de vivir, nuestra razón de ser, que de hecho, por más que vemos nuestro alrededor, vemos simplemente que todo como que no tiene sentido, como que todo es algo que nos agobia, que nos entristece, que nos deprime. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice que el pueblo de Israel no tenía visión con frecuencia. Saben, la visión en este pasaje de la palabra está haciendo referencia a la revelación de Dios. Está haciendo referencia a lo que Dios quiere darle a su pueblo, a lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Y dice la palabra que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y entonces, aquí pudiéramos decir que como no había palabra de Dios, tampoco había visión, tampoco había revelación de Dios. El pueblo de Israel estaba en un punto
donde no tenía revelación del Señor, porque la palabra estaba escaseando. Saben, hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos de esa manera quietos y en un punto muerto, cuando no tenemos visión, es porque la palabra de Dios ha escaseado en nuestras vidas. Es porque la palabra del Señor está escasa en nuestras vidas. Es porque nosotros hemos dejado de buscar al Señor. Y hemos tratado tal vez de llenar nuestras vidas con nuestros propios sueños, con nuestras propias metas, pero simplemente nos damos cuenta que eso lo único que hace es traer un vacío en nuestras vidas. Pero aquí la palabra me está diciendo que precisamente no había visión en el pueblo de Israel porque era la palabra de Dios la que escaseaba. Y en esta mañana te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Ha escaseado la palabra de Dios? ¿Ha escaseado la presencia de Dios en tu vida? Tal vez te encuentres en un punto muerto. Tal vez en este momento no sepas ni siquiera para dónde vas. Pero hoy el Señor te dice que es tiempo de caminar en su visión, que es tiempo de tener revelación de Dios, que es tiempo de tener una vida sobrenatural, que es tiempo de vivir otra vez en la presencia del Señor, enamorados de Dios. Y quiero que en esta mañana que hablemos sobre lo que es la visión. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de visión estamos diciendo que es la capacidad de mirar. En la Biblia cuando se habla de visión, se habla también de la capacidad de mirar, pero normalmente se está hablando de la revelación de Dios. Normalmente se está hablando de cómo Dios se revela a su pueblo. Y vemos en la Biblia muchos ejemplos. Vemos el ejemplo de Moisés, vemos el ejemplo de Abraham, vemos el ejemplo de Isaías, vemos el ejemplo de Jeremías, que tenían una revelación de Dios, una visión de Dios. Y sus vidas eran marcadas para siempre. ¿Saben? Cuando nosotros no tenemos visión, cuando simplemente estamos estancados y estamos como sin saber para dónde vamos. Es como cuando nosotros salimos para algún lugar sin saber para dónde vamos. Es como si usted se parara en este momento a esperar un taxi. Y una vez el taxi lo recogiera, simplemente usted le dijera, lléveme por ahí. De la misma manera pasa cuando la vida del creyente no está guiada por una visión de Dios, cuando no hay un propósito claro, cuando no estamos mirando para dónde vamos. Es tiempo, hermanos, de mirar. Es tiempo, hermanos, de abundar en la palabra del Señor, de abundar en la presencia de Dios, para que su visión venga sobre nosotros, para que haya revelación de Dios en su vida. No vale la pena muchas veces vivir una vida sin propósito y sin sentido. Es tiempo de encontrar ese propósito y ese sentido. Y le aseguro, hermano, que ese propósito y ese sentido está en la presencia de Dios. Yo quiero que leamos en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Miren lo que dice la palabra, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Saben que aquí la palabra profecía está haciendo referencia precisamente a la revelación de Dios? Cuando usted no tiene la revelación de Dios, cuando su palabra, la palabra de Dios escasea en su vida, sencillamente vive usted una vida desenfrenada. Y cuando hablamos de una vida desenfrenada, se habla precisamente de una vida sin sentido,
una vida sin propósito, donde muchas veces parece que solamente estuviéramos sobreviviendo. Pero hoy Dios te dice que Él quiere darte una nueva visión, que Él quiere revelarse a ti, que Él quiere que tú te levantes y tengas propósitos claros en tu vida, que tengas un propósito claro por qué luchar. Quiero que veamos cómo debemos nosotros hacer para conocer la visión de Dios. Y les invito a que busquemos Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. ¿Saben? Moisés tuvo una gran visión. Moisés tuvo un encuentro personal con Dios. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo 3, nos va a contar que Moisés estuvo allí en la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios fue que recibió el propósito de su vida. Moisés tenía 80 años en este momento. Había vivido 40 años en Egipto, 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Y ahora tiene un encuentro personal con Dios para comenzar un ministerio de 40 años. ¿Sabes, hermano? Puede ser que tengas 50 años, 70, 80, 90, pero la Biblia dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti, dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que no importa la edad que tengas. Y lo podemos corroborar con Moisés. Tenía 80 años, pero aún así el Señor lo llamó. Le dio una visión y le dio un propósito para vivir. Le dio una nueva meta, le dio una nueva estrategia para vivir su vida. Hoy quiero que entendamos que la única manera de tener revelación de Dios es teniendo un encuentro personal con Él. Es teniendo una vida realmente consagrada al Señor. Una vida llena de su presencia. Es precisamente lo contrario a lo que pasaba en el pueblo de Israel. Y es decir, que la palabra no escasee en nuestras vidas, que su presencia no escasee en nuestras vidas, sino que abundemos en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos revelación de parte del Señor, para que tengamos revelación de parte de Dios, para que nuestra vida y el propósito de nuestra vida sea cambiada. Muchas veces, hermano, pasa que hemos recibido palabra del Señor, pero vienen los problemas de la vida y nos entristecen, nos tumban. Y como que olvidamos eso que Dios nos dijo. Pero en esta mañana Dios también te dice que Él nuevamente te da visión, te da revelación y te da propósitos para vivir y por los cuales luchar. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Saben? Mucha gente dice, pero es que
el Evangelio, de pronto esa visión o de pronto esas palabras proféticas son para los líderes o son para los pastores, esas palabras de bendición son para los que están sirviendo. Pero déjeme decirle, hermano, que la palabra aquí nos está diciendo que todos nosotros somos nación santa, que todos nosotros somos pueblo adquirido por Dios, que todos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, somos iguales delante del Señor. Y algo hermoso que dice aquí, que el Señor nos escogió para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y déjeme decirle que el primer propósito del Señor en nosotros es restaurar nuestras vidas, pero no solamente para que quedemos como livianitos, sino también para que les compartamos a las demás personas lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, Dios puede darte una revelación en esta mañana, darte una visión nueva, o puede ser no en esta mañana, pero entres en un proceso de búsqueda de Dios, y entonces el Señor puede darte una nueva revelación. Y cuando hablo de una nueva revelación, no hablo de una nueva revelación de la Biblia, sino de una visión para ti, una revelación personal. Porque la Biblia ya está escrita, a nadie Dios le va a dar una nueva revelación de la Biblia, pero sí una nueva visión personal, una visión para seguir nuestro rumbo, para seguir luchando, para tener algo por qué vivir. Pero déjeme decirle que más allá de eso, todos tenemos un propósito, y es anunciar al Señor, anunciar lo que Él hizo, anunciar sus maravillas, anunciarle al mundo que Jesús es real. Esa es nuestra misión y nuestro propósito como iglesia. La Biblia dice en Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Usted, hermano, usted es rey y sacerdote. ¿Sabe? Nosotros como creyentes tenemos un sacerdocio. Todos somos sacerdotes como creyentes. Tenemos a nuestro sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. O sea que esta palabra es para usted también. No es solamente para el líder, para el pastor, para el predicador. Es para usted que me está viendo, que usted que me está escuchando. Esta palabra es para usted. Dios le está diciendo en esta mañana que usted, al igual que yo, somos pueblo de Él. Somos su pueblo, somos reyes y sacerdotes. No hay en la iglesia diferenciación de personas. Para todos nosotros Dios es igual y a todos nosotros Dios nos llama a que le sirvamos, a que tengamos una relación personal con Él, a que le busquemos, a que no desfallezcamos, a que nuestra relación con el Señor sea constante y que la palabra de Dios no escasee. A usted y a mí, el Señor nos llama a lo mismo. No debemos escasear en la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando conocemos la visión de Dios? Saben, muchas personas han escuchado al Señor hablándole. Y cuando hablo de esto, de pronto hay personas que han tenido sueños, hay personas que Dios les ha hablado por medio de enseñanzas, hay personas que Dios les ha hablado por medio de otros hermanos en la fe. Inclusive Dios se les ha revelado con visiones. Pero, ¿qué es lo que yo veo normalmente? Muchas personas le dicen, Señor, haz tu voluntad. Pero no le dicen, Señor, haz tu voluntad en mí, sino, Señor, haz tu voluntad que yo hago la mía. ¿Saben? Si Dios
se le revela a usted, si Dios le da una visión a usted, debemos empezar a vivir para cumplir los sueños del Señor, no nuestros propios sueños. Porque es que ser cristiano es eso, es morir a nosotros mismos para nacer para los sueños de Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 3, versículo 4 dice, cuando Moisés, lo leímos antes, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. En Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, Señor. Saben, hermanos, ese heme aquí implica una disposición total, implica una entrega total al Señor, implica que usted y yo estamos dispuestos a decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, dispuesto a morir para ti, dispuesto a entregarte todo lo que soy. Traigo mis coronas delante de tu presencia, pero quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero eso solo es posible cuando la palabra de Dios no escasea en nuestras vidas. Eso solo es posible cuando nosotros tenemos una relación con el Señor. Cuando usted vive la religión evangélica, no va a poder, y por más que lo diga, no va a ser de corazón. Pero cuando usted no vive la religión evangélica, sino que está lleno de la presencia de Dios, sino que está lleno de la palabra del Señor, déjeme decirle, hermano, que su anhelo será hacer lo que el Señor quiere que haga. Y déjeme decirle también que los pensamientos del Señor para usted son superiores a lo que usted se imagina. Es mucho mejor lo que Dios quiere para nosotros que lo que nosotros mismos hemos soñado. Los pensamientos de Dios, los sueños del Señor son mejores, son más altos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos disponernos. Decirle como lo dijo Moisés, como lo dijo Isaías, como lo dijo Ananías, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto, Señor. Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Conforme a la visión que tú me has dado, conforme a la revelación que tú me has dado, yo voy a moverme, Señor, en esa palabra. Voy a moverme en obediencia, voy a moverme en fe, voy a caminar en tu palabra, Señor. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de decir, hoy estoy acá. Atrás, tal vez hubo problemas, tal vez hubo derrotas, tal vez hubo desamores, tal vez hubo desempleo, o tal vez hayan habido muchos problemas, pero también muchas victorias. Pero hoy estamos aquí. No estamos en el pasado. Hoy es 24 de mayo de 2020. No es el 15 de marzo, no es el 10 de abril. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que están viviendo el pasado. No siga viviendo el pasado. Es necesario que entienda dónde está hoy, para que pueda mirar hacia adelante, para que le pueda decir al Señor, Señor, revélame tus propósitos en mi vida, para que pueda empezar a caminar en esa nueva visión que Dios le da, aún para que retome la visión que Dios le dio. Pero es tiempo que nos demos cuenta que estamos en el presente, no seguimos viviendo del pasado. El pasado nos ayudó y tal vez hay heridas que se hicieron allá que hoy ya están sanas, y si no están sanas es tiempo de sanarlas.
Pero cuando nosotros tenemos una visión de Dios, podemos decir como el apóstol Pablo, que proseguimos a la meta, caminamos a la meta con propósitos. Todos los días nos levantamos con ánimo porque hay una visión por la que luchar. Hay un propósito por seguir adelante. La vida cobra sentido cuando hay visión, cuando hay propósitos. Por eso es necesario, hermanos, que no dejemos que la palabra de Dios escasee en nuestras vidas. Es necesario que no dejemos que la presencia de Dios escasee en nuestras vidas. Es tiempo de abundar en la presencia del Señor. Es tiempo de abundar en la palabra de Dios para que fluya la revelación del Señor para nosotros. Por último, les invito a que leamos Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Saben? Si Dios te dio una visión, si Dios te dio una revelación, es tiempo que camines en ella. Aquí me está diciendo la palabra en Habacuc que Dios le dice a Habacuc, entonces ponga la visión en tablas. Yo tenía una costumbre hace años y era que imprimía versículos de la Biblia y los pegaba en la pared de mi habitación. Y siempre tenía ahí versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, versículos como y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, eran versículos claves. Y constantemente estaba leyendo los versículos, y a veces volvía, imprimía y los cambiaba y volvía y los ponía. ¿Saben? La palabra de Dios es viva y eficaz. Si hay palabra de Dios para su vida, si hay una visión de Dios para su vida, déjeme decirle primero que la visión de Dios lógicamente será conforme a la voluntad de Dios. No confundamos nuestras ambiciones con la visión de Dios. Y esto lo digo porque de pronto alguien me dice, no, es que yo ahora tengo la visión de ser tetramillonario. No discuto, Dios puede bendecirnos a todos. Pero ¿cuál es el propósito de ese ser tetramillonario? La visión del Señor, la visión que Dios nos da, tiene que tener como propósito honrarle a Él. Y cuando honramos a Dios, estamos también edificando a la iglesia. La visión no es para que nosotros nos vanagloriemos. Es para honrar al Señor, para edificar la iglesia. Esa revelación del Señor la necesitamos, pero ahora que Dios nos la dé, entonces la vamos a pegar en tablas, la vamos a pegar en letreros, vamos a pegarlos en nuestras habitaciones, en los lugares, hermanos, donde usted entre, donde usted constantemente esté viendo. Ponga allí la visión de Dios. Si la visión de Dios es predicar la palabra, usted ponga ahí, ir por todo el mundo y predicar la palabra, y predicar el evangelio a toda criatura. Ponga versículos de la Biblia que lo motiven a cumplir esa visión del Señor. Pero además de eso, dice la palabra que hay que perseverar. Dice que aunque tardara, vendrá. A veces queremos todo así, pero déjeme decirle que no, las cosas no son así. Todo tiene un tiempo, dice la palabra de Dios. Y así como cuando sembramos un árbol debemos esperar, de la misma manera es necesario que esperemos. Pero estoy seguro que si el Señor habló, el Señor cumple. Que si Dios dio promesas, si Dios dio propósitos,
se cumplirán, porque la Biblia dice que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que esta palabra, Señor, que fue dada, llegue a cada corazón, Padre, a cada mente, Dios, y que podamos cada día, Señor, sobreabundar en tu palabra, abundar, Señor, en tu presencia, Padre, para que a diario tengamos, Señor, esa revelación de tu Espíritu Santo de Dios, para que podamos andar en tu visión, para que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Amén y amén. Entonces, hermanos, 3 cosas aprendimos hoy. La primera, que sin visión el pueblo se desenfrena. Y no hay visión porque la palabra escasea. Segundo, que la visión, la revelación de Dios viene cuando vamos a su presencia. Y tercero, que vamos a perseverar en esa visión. Vamos a escribir esa visión. Vamos a escribir esos versículos de la palabra y los vamos a pegar en partes donde constantemente los estemos leyendo. Porque sé que Dios hará grandes cosas cuando disponemos nuestras mentes y disponemos nuestros corazones para Él. El Señor les bendiga.